Listo. ¿Qué tal, amigos? Muy buena tarde tengan todos ustedes. Bienvenido una vez más a su programa Dominó Fiscal, transmitiendo desde la Mansión Querétaro. Como siempre es un verdadero placer poder estar nuevamente con ustedes. Como cada mes lo hemos venido estado haciendo, transmitiendo desde una de las cavas, uno de los privados que tiene directamente la Mansión Querétaro. No está por demás, antes de iniciar el programa, siempre recordarles que dentro de las promociones que nos tiene la mansión está el descorche libre para aquellos que les gustan de un buen vino y les gusta venir de repente a echar una copa y un buen corte de carne. Pues no está por demás saber que no hay un descorche muy representativo y pues bueno, seguramente el equipo de Gabriel y sus colaboradores los atenderán como deben ser, además que son muy buenos anfitriones. Bienvenidos una vez más a este programa. Como siempre, tenemos a alguien invitado en especial en esta ocasión, en esta tarde. Es alguien bastante profesional, ya Joel nos dirá quién es, pero los temas que se abordarán hoy son de suma importancia, son unos temas que pueden ser una alternativa para los contribuyentes demasiado interesantes y vamos a abordar bien el tema. Sean todos bienvenidos, mi estimado Joel y amigo. Bienvenido nuevamente. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo programa que tenemos para todos ustedes de Dominó Fiscal. Pues bueno, aparte de divertirnos, bueno, hablaremos cuestiones técnicas en materia fiscal. Un tema que ya lo adelantaba mi estimado Fernando Manzanilla, me parece que es interesante y relevante para todos los contribuyentes y también, ¿por qué no?, para los asesores fiscales, tanto el abogado como para el contador, que es una alternativa que se puede tener y es un plus que le puedes dar a tus clientes, ¿no? Entonces, en esta ocasión me es grato presentar a una excompañera y una amiga que tuvimos en su momento ahí en Prodecon y actualmente sigue siendo de casa y amiga para aquí a la Asociación de Fiscalistas, a la licenciada Gabriela. Sí, Gabriela, la que es actualmente delegada de Prodecon aquí en el estado de Querétaro, y es una, pues bueno, excelente persona, excelente profesionista. Y pues bueno, bienvenida, licenciada Gabriela. Muchas gracias Joel, Fernando, Mario, mil gracias siempre, porque la verdad yo siempre me siento muy recibida y por AFEC también, desde que llegué me siento muy apapachado. Bienvenida, Entonces, Gaby. encantada de que me hayan invitado. Al contrario, gracias por aceptar la invitación. Y aquí tenemos a nuestro buen amigo y presidente Mario Mejía. Por favor, Mario. El afortunado siempre seré yo de contar con amigos como Joel, como Fer, que realmente son los, como siempre lo he dicho, los creadores del programa, los de la idea, del concepto. AFEC, a nombre de que hoy soy portavoz de la asociación, siempre es un honor recibir los amigos y que nos estén acompañando, y sobre todo una persona que desde que la conozco, siempre muy accesible, muy amable, dispuesta a ayudar en lo personal y también en el tema profesional, y una persona que siempre está preocupada por los temas de los contribuyentes. Creo que sin más preámbulo, muchísimas gracias, Gaby, amigos, muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Vamos a darle al tema que, como dijo Joel, es algo que no es propiamente de los abogados, no es propiamente de los contadores. Creo que todos podemos, es una figura que la podemos aprovechar, Totalmente. La podemos absorber y sirve de manera muy importante. Quienes se han acercado a Prodecon saben que los resultados normalmente son positivos y pues, debemos de aprovecharlos. Nos vamos a arrancar. Excelente, pues me parece muy bien. Oigan, antes de iniciar, tenemos por ahí a un invitado especial que anda de incógnito, Carlos. Un saludo, Carlos, Charlie, expresidente de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro. Bienvenido, Charlie. Ahorita echamos la revancha. Pues bueno, el tema que vamos a abordar, porque no lo hemos mencionado, el tema que vamos a abordar mientras tomamos una partida de dominó es acuerdos conclusivos. Si me lo permiten, pongo un poco el contexto de lo que es, en lo que vamos agarrando nuestras fichas. Son 7 fichas, por aquello de recordar que no se lleven de más. Hace mucho que no juego. No te preocupes. Me voy a sentir como suerte de principiante de si ganamos. No te preocupes. Y siéntete con la libertad de Así de expresar todo lo que cómo regañas. Sí, Bien, caray. el objetivo del programa es en un ámbito más relajado, ¿no? El dar opiniones un poco más abiertas, si te lo permite también, ¿no? Claro. De la figura del acuerdo conclusivo, que nos compartas datos estadísticos, algunos tips que no se ven en la propia ley, sino que también hay que ejercerlos al momento de que el contador, el contribuyente o el abogado fiscalista esté inmiscuido en esta figura del acuerdo conclusivo. Un poco el contexto del acuerdo conclusivo, si lo queremos analizar de cierta manera,
viene siendo un instrumento jurídico que tiene el contribuyente y los asesores en materia fiscal, ¿no? Es un instrumento más que nada enfocado a la mediación y conciliación en un momento determinado, o lo estaríamos viendo como esta posibilidad, una herramienta que hoy por hoy puede ser fundamental para que el empresario pueda tomar decisiones, ¿o me equivoco? No, Por favor, estás en Gaby. lo correcto. Es un procedimiento no jurisdiccional, o sea, que ha ayudado, para así decirlo, que el contribuyente se siente con la autoridad para llegar a un consenso, ¿no? Y la verdad, esto está soportado en nuestro artículo 17 constitucional, que es lo que ayuda a tener este procedimiento. Está regulado en nuestro Código Fiscal de la Federación, en el artículo 69C hasta el 69H, hacia al ladito del 69, no el 69 que todo el mundo conoce, sino en el 69C. Entonces, esto nos ha facilitado a que el contribuyente pues también sepa de su auditoría, ¿no? Esta parte importante de que, oye, me están auditando, desconozco. Entonces, yo siempre recomiendo que el contribuyente sepa qué le están haciendo, qué auditoría le están haciendo, y esté siempre de la mano con su asesor y también pues esté al tanto de su auditoría. Fíjate, considero algo importante sentar una base, ¿no? Sí. Prodecon, digo, ¿qué es Prodecon? Es una institución, es un organismo totalmente autónomo. No hablemos que pertenece ni al SAT, porque es muy importante decir todo esto. No pertenece al SAT, no pertenece a ninguna otra Secretaría de Estado. Es autónomo y obviamente, vamos a decirlo, que es el contrario del SAT, ¿no? Por así decirlo, no pertenece a la autoridad fiscal. De ahí es muy importante esto, porque de lo que vamos a estar hablando es los acuerdos que se van a poder dar entre el SAT y las autoridades fiscales y los contribuyentes, ¿no? Mediando como intermediario lo que es la Prodecon, ¿no? Procuraduría de Defensa del Contribuyente, para los que todavía no conocen cuál es la estructura o figura de la institución, ¿no? Es bastante complejo el tema de entender esta figura que presides y diriges aquí en el estado de Querétaro, Gaby, porque lo dice Joel, dice es autónomo, se rige bajo un principio de autonomía, es decir, que no se ve involucrado en alguna dependencia, no depende de alguien, no es desconcentrado, no es descentralizado, simplemente es un organismo público creado para efectos de vigilar y respetar los derechos del contribuyente en muchos de los casos. Justicia fiscal. Justicia fiscal. Pero eso ¿cómo lo vive ya en tu investidura como titular de Querétaro? ¿Cómo lo vive tratando de defender al contribuyente frente a toda esta maquinaria que hay, que es el sistema de tributación? ¿Cómo se vive? O sea, ¿sí se logran, sí influye el Prodecon, o simplemente es una figura que fue creada y no llega a nada? Es una pregunta con toda sinceridad, tratando de ejemplificar a dónde llegan ustedes con sus asesorías. Así de, como decía Joel, pues ¿qué es Prodecon, no? En estas bases, como efectivamente se creó para tener una justicia fiscal a todos los pagadores de impuestos. Y entonces, derivado de eso, pues existen 4 servicios principales, que uno es asesoría, quejas y reclamaciones, que es lo que nos reconocen como el ombudsperson del contribuyente, el protector del contribuyente, representación legal, que somos los abogados defensores, y acuerdos conclusivos. Pero en esta figura como tal, nosotros somos los mediadores entre la autoridad fiscal y el contribuyente auditado. Entonces, es una figura de intermediación en donde sí no somos pro contribuyente, solamente somos mediadores entre estas partes. Se puede decir que básicamente lo que ustedes hacen es la aplicación estricta de la norma. Es decir, a diferencia de un abogado particular que va a buscar todos los elementos para que el contribuyente ajuste su comportamiento fiscal a la normatividad, ustedes lo que hacen es analizar y aplicar la normatividad desde un punto de vista más objetivo. Efectivamente, y por eso es la transparencia de nuestras funciones y de este procedimiento. Creo que me toca, ¿verdad? Sí. Yo puedo seguir hablando y aquí me encanta así de... Aquí no hay formalismo, ¿no? A ver, Mario, te va. Gaby, pero entonces son mediadores, y eso es excelente, porque si mal no recuerdo, creo que es el único país que tiene ese mediador. ¿En dónde lo puedo ocupar? ¿Cuándo me sirve Prodecon? Para que el contribuyente, nuestros que nos están escuchando, vayan entendiendo la figura, cuándo lo puedo ocupar, porque no es en todos los casos, pero los casos que se puede son finos y son específicos. Sí, mira, hay también una mediación internacional, pero también esta figura de Prodecon como tal, sí hay otros países de Sudamérica que lo ocuparon, porque la verdad ha sido muy fructífero. Pero en esta, ¿cuándo puedes ocuparlo en específico? Es cuando te están haciendo una auditoría. Pero hay que verificar qué tipo de auditoría. Las que están establecidas en el artículo 42, fracción segunda,
que es la conocida como una revisión de gabinete. Fracción tercera, visitas domiciliarias. Y las revisiones electrónicas, que está en la fracción novena del Código Fiscal de la Federación. Si tú detectas que te están haciendo este tipo de auditorías, entra el acuerdo conclusivo. Entra el acuerdo conclusivo. Yéndonos un poquito más a ejemplos, ¿no? Digo, visita domiciliaria, oye, llega la autoridad fiscal, llámese IMSS, SAT, Infonavit, Conagua hace procedimientos de visitas domiciliarias por el tema de pago de derechos. Pues no solo SAT. Oye, no solo SAT, van y te tocan la puerta los auditores y vamos a revisar, ¿sí? Vamos a revisar las contribuciones federales. Visita domiciliaria, revisión de gabinete, oye, te llega por buzón tributario los requerimientos de información, revisiones electrónicas a través del buzón tributario, ya te están preliquidando la autoridad fiscal cuánto debes de impuestos que no pagaste en su momento, ¿no? Ahora, aquí me surge una duda y es en las que cotidianamente a veces existen allá afuera, ¿no? Oye, tengo una revisión patronal, más bien, tengo una revisión por parte del Seguro Social en tema de construcción, o tengo un procedimiento aduanero, bueno, que ahora digo, también es competencia del SAT, pero ya se lo pasó a la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México, un procedimiento aduanero que me inició la aduana de Querétaro, de Manzanillo, de La Paz, de Guerrero. En eso también va a entrar el acuerdo conclusivo, porque al final de cuentas va a haber una liquidación de pago de impuestos. ¿Qué nos puedes decir de eso? Por ejemplo, en este que dices respecto a la construcción, por ejemplo, cuando detecten que le están haciendo el famoso 18, reglamento, ahí no entra. Nada más para aclarar, es el artículo 18 del reglamento del Seguro Social, obligatorio para los trabajadores de la construcción. Que es un procedimiento especial, ¿no? Que establece la ley. Específico. Así es. Ahí no entra. Y por ejemplo, cuando te están haciendo una visita domiciliaria y en esa visita domiciliaria inician un PAM al detectar mercancías, entra el acuerdo conclusivo, pero en esa acta. Si hay una regla general de comercio exterior que te establece, en ese en específico entra un poco diferente cuando les voy a explicar en qué momento pueden ingresar a un acuerdo conclusivo. Entonces sí entra, pero siempre es muy importante revisar las órdenes. En las órdenes, a veces que no ponemos especial atención en los fundamentos. Entonces yo siempre les digo, hay que detectar la orden, en qué fundamento te dice artículo 42, qué fracción te están haciendo. Porque el artículo 42 pues te vienen diversas fracciones. Sí, entonces hay diferentes procesos o procedimientos en esas fracciones. Pero si tú detectas fracción segunda, fracción tercera, o el más fácil que es la revisión electrónica, que es la fracción novena, puedes en algún momento, en una etapa de esos procesos que vamos a platicar, puedes ingresar al acuerdo conclusivo. Me vuelve a tocar, ¿verdad? Sí. Es que nada más lo que me están Sí, no, muy importante es lo que nos estás compartiendo esto. Bueno, yo puedo hablar y así. Ya te voy a enseñar mi juego. Honesta. Quiero precisar una situación importante de lo que acabas de mencionar. ¿Por qué en 18 el reglamento de construcción no entra? Porque aceptaste la autocorrección. O sea, tú mismo le estás diciendo al Seguro Social, pues revísame. Sí, y aparte no es un procedimiento, no es una visita domiciliaria, no es una revisión de gabinete, por eso no entra. De hecho, el mismo contribuyente, el mismo constructor va en aras del contrato que firmó entre particulares a decir, revísame. Bueno, hay todo un proceso ahí. Ya luego hablaremos un poco de reglamento, un tema muy interesante. Esta es una materia demasiado específica. Yo me iría un poquito nada más para cerrar el comentario. 18 es una facultad que tiene el Instituto Mexicano de Seguro Social, en el que básicamente llega con el contribuyente dedicado a la construcción y hace presuntivas mayormente. Es decir, presume cuáles son tus cumplimientos fiscales, ¿no? Pero ya lo platicaríamos. Lo platicaremos. Solamente que el mismo contribuyente pueda acercarse a decir que quería que lo revisaran. Te pueden determinar un crédito sin necesidad de que tú le hayas dicho nada. Claro. En ese caso tal vez pudiese... Ahora, artículo 5 se vincula con el 8, muy interesante. Ahora, estamos en estos procedimientos. ¿Cuándo es el momento oportuno para acudir al acuerdo conclusivo? Cuando un contribuyente dice, bueno, ya estoy en auditoría, ya estoy en gabinete o ya estoy en electrónica, bueno, en cualquier momento, una vez que me entreguen la orden, ¿o cuándo puedo acudir? Sí, ya hay plazos. Anteriormente era hasta antes de que te notificaran la liquidación, o sea, el crédito fiscal, la deuda fiscal, ¿no? Ahorita, cuando tú observes alguna calificación o hechos de parte de la autoridad,
donde tú no estés de acuerdo. Ok. Ok, pero hay diferentes etapas, como bien decía Joel. O sea, por ejemplo, en revisión de gabinete, pues hay solicitudes de información. Si en alguna solicitud de información, que casi no se da tanto en revisiones de gabinete, tú observas que te están haciendo ya una calificación de hechos y omisiones, entonces puedes ingresar al acuerdo conclusivo, porque es la parte que dices, oye, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Quiero desvirtuar lo que la autoridad me está diciendo. Pero en esa etapa de revisión de gabinete también se llega a un oficio de observación. Así Bueno, es. antes, previo a eso, hay un acta de comparecencia donde te llaman y te dicen, oye, así está tu auditoría. Si en esa acta te establecen alguna calificación, entra al acuerdo conclusivo. En alguna solicitud que detectes, entra al acuerdo conclusivo. Y cuando llegamos al oficio de observaciones, donde ya te hacen una calificación de hechos y omisiones, ahí entra al acuerdo conclusivo, pero hay un plazo. Hay un plazo que son 20 días después de que te notifiquen el acuerdo conclusivo en revisión de gabinete. Por ejemplo, visitas domiciliarias. Es súper diferente. En visitas domiciliarias, pues se levantan actas. Si en alguna de esas actas tú detectas que también te hacen una calificación, entra al acuerdo conclusivo. Viene también la acta de comparecencia, también igual. Última acta parcial. También ahí ya hay una calificación como tal, entra al acuerdo conclusivo. Previo a la determinación de un crédito. Efectivamente, y llegamos al acta final y también hay una calificación, y después de que te levanten el acta final tienes 20 días para ingresar al acuerdo conclusivo. Por calificación debo de entender que tengo una omisión, sanción, ya espero algo por parte de que la autoridad reaccione hacia mí. Efectivamente, previo obviamente a que te determinen un crédito fiscal, y pues sí, una revisión electrónica que es un poquito más fácil, que es a través igual de buzón tributario. En esa, ya cuando hay una resolución provisional, te hacen una calificación, pero también viene la preliquidación. Pero en la resolución provisional, igual te notifican y tienes 20 días ahí. Si en específico es un plazo diferente, bueno, no un plazo diferente, otra etapa inicial, ¿no? Y ahí entra el acuerdo conclusivo. Puedes agotar el acuerdo conclusivo, entonces, aprovechando esta situación, pero nada más para ejemplo, para ponerlo en su proceso. Es decir, llegó la autoridad, te tocó la puerta, ejerció facultades del artículo 42, Código Fiscal de la Federación, y bajo esa dinámica donde está ejerciendo facultades de comprobación, mayormente o la más llevada son fracción segunda, fracción tercera, revisión de gabinete, visita domiciliaria, debe de seguirse las formalidades que buscamos de la autoridad. Es decir, que agote del proceso A hasta la Z y respetando la condición del contribuyente. Sí. Si en alguna de esas etapas, por ejemplo, detectamos que ya hay un pronunciamiento por parte de la autoridad donde está valorando o está tomando posición, debo suponer que en ese momento, independientemente de que no ha cerrado la facultad de comprobación, en ese momento mi oportunidad de sentarme a dialogar sobre ese punto en específico con la autoridad es acuerdo conclusivo. Efectivamente. ¿Y cuál es ese punto que por lo general sucede? Oye, que la autoridad te diga a ti empresa, a ti contribuyente, no hay materialidad en las operaciones, ¿sí? Es lo que estamos viendo, el común denominador, ¿no? Es moda. Oye, es la moda ahorita por parte de las autoridades fiscales. Oye, recibiste una factura de un contribuyente que está en el 69B, me aportas documentación que para mi gusto, funcionario público del SAT no aplica el tema de materialidad, o sea, no me convence y no está la materialidad de las operaciones, ¿no? Ese es el claro ejemplo que estamos observando hoy en día ante las autoridades fiscales, y es ahí donde, bueno, metamos el acuerdo conclusivo cuando nos dicen eso. ¿Sí? Es lo que nos está diciendo prácticamente Gaby, ¿no? Es que aquí juega un factor importante, nada más para tratar de hacer un cierre con el tema, es si ya tengo a la autoridad, ejerce facultades y ya me está diciendo que hay un hallazgo irregular, alguna duda ya sustentada para la autoridad, me daría la posibilidad de yo entonces en un primer momento como asesor o como empresario voltear a ver a Prodecon y tratar de activar el instrumento de mediación con ellos. Y a ese instrumento de mediación lo llamamos un acuerdo conclusivo. ¿Cómo funciona, Gabriel? ¿Cómo funciona? ¿Qué hacemos para que esto se active? En esto, pues detectar que tienes una calificación, ¿no? Entonces, ya que la detectas, tenemos en nuestros lineamientos pues que tienes que cumplir. Pero la parte que detectas es también la parte aquí del contribuyente, del asesor, que tenga el contribuyente decir, bueno, quiero desvirtuar. ¿A quién le va? ¿O no me va? No, sí, no, adelante.
Bueno, cuando yo los vea callados y no se mueven, sé que me va a mí porque sé que yo estoy hablando. Todas las No, notas. hazme así, Mario, si vengo ahorita a tocar. Adelante, no te distraigas. La Mario señal. Adelante, Gallo. Entonces, en esta parte llega el contribuyente, pues tiene que señalar, oye, me están señalando que estoy omiso en acumular ingresos, pero claro que no, porque vamos a poner un ejemplo, son préstamos. A lo mejor dentro de mi proceso de fiscalización no tuvo el tiempo el contribuyente de obtener la documentación, por eso es la parte importante de que siempre que lo estén auditando estén así al día de cómo va mi auditoría, necesitas más información, necesitas que te explique, ¿no? Bueno, el punto es que le dicen, ¿sabes qué? Te voy a acumular 10 millones de pesos en ingresos. Oye, no, se tratan de préstamos. Entonces, lo que hace el contribuyente, pues dice, ¿sabes qué? Pues yo tengo los documentos, ya los tengo, ya los recabé, donde acredito que efectivamente son préstamos. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues elaborar mi escrito de acuerdo conclusivo con ciertos requisitos que nos establecen nuestro artículo 99 de nuestros lineamientos y preciso en qué no estoy de acuerdo con la autoridad. Argumento, doy qué calificación. Oye, ¿sabes qué? Pues esos no es ingresos, esos son unos préstamos, por lo cual no es acumulable y por lo tanto pues presento las pruebas, ¿no? Entonces ingresa el escrito, nosotros cuando ingresa, en el momento que ingresa se suspende tu auditoría, el plazo de tu auditoría. Entonces por Ministerio de Ley... No corren los plazos. No corren los plazos. Pero ¿qué hacemos nosotros internamente para avisarle al fisco pues de que acabas o a la autoridad fiscal que puede ser Seguro Social, Infonavit, Conagua, a una autoridad coordinada o el SAT? Le mandamos un correo y le informamos que ingresaron un acuerdo conclusivo. De acuerdo, ustedes se comunican con la autoridad Sí, directamente. vía correo electrónico. Vía correo electrónico. Sí, ya les llega el aviso. Ahí te tengo una pregunta, pero nada más antes, una nada más. pausa. No se pueden conectar, hay muchos que me están pidiendo que no se pueden tener acceso a la página. No sé qué pudiera estar pasando ahí, si nos apoyan. Nada más, hay muchos mensajes que me están llegando. Perdón, mi estimado Juan. Nada más para puntualizar ahí, ¿cuáles son las vías por las cuales un contribuyente puede solicitar este acceso al acuerdo conclusivo? Perdón. ¿Cuáles son las vías por las cuales el contribuyente puede solicitar el acceso? ¿Cómo lo puedo presentar? Ajá, sí. Ok, en esto lo puedo presentar vía escrito, que es la forma más común. Directamente por Directamente Prodecon. Efectivamente, hay un horario de 9 a 5 de la tarde, para que lo presentes en ese día. También se puede presentar vía correo electrónico, pero posteriormente, después de presentarlo después de las 5 de la tarde, se considera ingresado al día siguiente. Esas son las vías que se pueden presentar. ¿La que recomiendas cuál es? ¿Cuál recomendarías? Las dos son buenas, la verdad. La más ágil. La más ágil para el contribuyente, sí. Vía correo electrónico. Vía correo Por electrónico. distancia. Ok, claro. ¿No? Porque dice, oye, pues me encuentro hasta, no sé, San Joaquín, ¿no? De ir, trasladarme y así, vía correo electrónico, ¿no? Me encuentro en Querétaro a 20 minutos de la oficina de Prodecon, pues voy y presento el escrito. Y para que el contribuyente se sienta como con la seguridad de que efectivamente ya lo recibió la gente de Prodecon y ya se lo mandó a la autoridad para que suspenda cualquier acto de auditoría o el seguimiento de la auditoría, digo, no está de más echar una llamadita al funcionario público de Prodecon, oye, si llegó o no llegó el correo, confirmación de que si ya está o no. Bueno, pero aquí en Querétaro sí se puede, pero en la Ciudad de México una llamadita es bien complicado. La verdad que sí. Se acusa de recibido, pero sí pueden marcar. O sea, sí pueden marcar y ya sí lo recibimos. Más que nada porque hay veces que nos mandan archivos muy pesados, ¿no? Y no saben si les llegó. Entonces también ya hay contribuyentes que ya mejor nos mandan la liga. Qué bueno que haces ese comentario. Yo también el día de ayer y antier estuve tratando de comunicarme a oficinas centrales y digo, hay como detallito de que no contestan. No contestan. No, en oficinas centrales no contestan. Digo, ya me tocó la experiencia, ¿no? Pero manden un correo así de, yo me estoy intentando comunicar. Por ejemplo, hay veces que me dicen, oye, te estoy marcando, pero la verdad no sé qué pasa ahí luego con la línea, pero no pueden ingresar como mi extensión y como que se va a otra. Aquí yo creo que hay, en delegaciones puede haber un poquito más de flexibilidad. Sí, claro. Y entra, ¿no? Pero digo, se ha costado trabajo en más oficinas en correo, centrales. Yo comparto eso. Sí, no, hombre, si llegas a oficinas centrales allá en Insurgentes, después de que sales de la buena vid, ¿cómo se la vid argentina? Te cruzas la calle, ¿no? Sí, después de un corte y va claro, por supuesto. Y vaya, a lo que voy con el comentario es, si hay acceso con ustedes.
Ustedes están aperturados a todos los contribuyentes. De entrada, ustedes reciben el escrito o reciben el correo. Yo estoy a la vieja usanza, yo soy de ir con mi escrito y presentarlo, ¿no? Me siento más seguro en un momento determinado, más certeza. Pero, por ejemplo, en el caso de ustedes, reciben ese escrito, lo empiezan a procesar. ¿Qué te tengo que acompañar en ese proceso? Vale la pena que ¿Y qué te debemos de decir, no? Así es. Como les decía, en el artículo 99 hay ciertos requisitos, ¿no? Pero el básico es así: el nombre del contribuyente, el correo, domicilio, cuál es tu actividad, qué personas autorizadas estás señalando, mandarnos un correo, porque la mayoría de todo nuestro proceso... ¿Ya me toca? Sí, ¿verdad? Díganlo, Los vi muy callados. ¿La mayoría de las personas? Ajá. Ya me perdí en qué estaba. La mayoría de las personas Mandan el escrito Mandan el escrito. sin nada. El correo, el nombre, los requisitos del escrito. Nos tienen que señalar cuál es el documento donde le están haciendo la calificación. Okay. Nos tienen que precisar cuál es la calificación, tú qué le quieres dar a esa partida, a esa omisión, qué calificación le quieres dar, tus argumentos, aportar las pruebas, y en parte eso de las pruebas pues también viene acompañado desde la orden. Tenemos que ver qué tipo de auditoría te hicieron, por eso es importante la orden, la notificación de la orden, y también es importante el documento donde te lo están calificando. El oficio de observaciones hay que aportar la notificación porque es parte importante en el documento donde te están haciendo la calificación, la notificación para ver si estamos dentro del plazo de que ingresen el acuerdo de conclusión. De acuerdo, sí, Y las pruebas correspondientes. Entonces, la verdad está muy, obviamente el poder, si acaso es un representante. Entonces, todos esos como checklists vienen en el 99, pero siempre es importante, yo siempre les digo... Una aclaración nada más, 99 de... de nuestros lineamientos de Prodecon. Lineamientos yo de hablo Prodecon. como si ya todo lo supiera, ¿verdad? Lineamientos de Prodecon naturalmente deben de estar publicados Sí. para que surtan efectos contra terceros y todas las características. Hubo una modificación Hay una ahorita modificación, en diciembre ok. de 2021, Ok. pero casi siempre cuando nos piden información nosotros les mandamos un correo, les mandamos un formato que es general y también los fundamentos. Ese 99 ¿dónde lo encontramos? En la página de Prodecon. En la página para con nuestros lineamientos o le pones ahí en San Google, 99 lineamientos Prodecon, y te viene la última modificación que está en el diario oficial de la Y ahí vienen los requisitos que hay que cumplir. ¿De acuerdo? Y ahí en la Gracias. parte técnica es muy importante que para acudir a Prodecon en el acuerdo conclusivo es necesario que vayas acompañado de un asesor, ¿sí? Prodecon no te va a decir, haz las cosas así, hazla esto. No, ¿por qué? Porque en esta figura en específico Prodecon va a ser un intermediario, va a ser un mediador. No va a ser como en otros procesos que tiene Prodecon, que va a estar detrás de ti y haciéndote muchas... la demanda de nulidad. La demanda y todo así. No. Aquí tienes que ir acompañado de un asesor, ya sea el contador, el abogado fiscalista, tú como contribuyente. Y en la parte técnica de la redacción del escrito es muy importante mencionar el por qué no estás de acuerdo con lo que te está observando la autoridad. Ponía el ejemplo de la licenciada Gabriela: oye, no estoy de acuerdo que me estás aumentando los ingresos porque yo tengo un préstamo. Esos ingresos, los 50 millones, son de un préstamo y te lo acredito con todo esto caudal probatorio, ¿no? Claro. Y esa es la parte de argumentación que tienes que hacer al momento de presentar el acuerdo conclusivo, ¿no? Fíjate que aquí tocas un punto muy interesante, Joel. El acompañamiento al contribuyente. Ese acompañamiento que estamos buscando del contribuyente, de repente, vamos a decirlo como es, hay empresas que no traen la visión de acompañarse. ¿Qué sucede si llega solo el contribuyente? Nosotros somos intermediarios en el momento que presentas el escrito. O sea, no le pueden decir Prodecon como asesor: mira, contribuyente, haz este tipo de argumentos, te ayudo, nosotros te lo hacemos el escrito. No pueden hacer ellos ese trabajo. Ellos solamente lo reciben para nada más documentar y Porque avisar a la autoridad. efectivamente, perderíamos la naturaleza de ser intermediarios, ya seríamos un asesor. Sí. Entonces, por eso es una línea bien delgada que cuidamos muchísimo. Entonces, sí, por eso cada vez que van a solicitarnos información, siempre les recomendamos oye, vienes con tu contador, vienes con tu asesor, para fin de poderles explicar a su equipo. Y obviamente también el contador es el que sabe toda la operación, ¿no? Sabe cómo refutar esos argumentos que la autoridad hace.
para fin de que cuando presenten el escrito, nosotros nos convertimos totalmente en mediadores. Y la comunicación del contribuyente con la autoridad ya solamente es a través de PRODECON. ¿Todo puede? ¿Todo contribuyente puede? ¿Hay un límite de ingresos? ¿Hay un monto? ¿Todo el mundo puede? Todos pueden. O sea, si deba 50 millones de pesos el 100 contribuyente. millones de pesos. Oye, así en la auditoría el SAT de manera privada te está diciendo debes como 50 millones, el contribuyente, el grande contribuyente, el pequeño, el mediano, el más chiquito, persona física que lo están auditando, puede acudir al acuerdo conclusivo y decir, oye, quiero llegar a un acuerdo con la autoridad por esta observación, tema de materialidad. Quiero llegar a un acuerdo con la autoridad por este tema de que no es cierto de que estos son unos ingresos por los cuales me está diciendo que debo de pagar impuestos, ¿no? Cosa que no debiera ser. No debiera ser. Y hay que demostrarlo también como contribuyente, ¿no? Entonces, para ir viendo ventajas, es uno, detengo los plazos. Sí. Dos, puedo tener la oportunidad de ser más específico en defender mi deducción, defender que no es ingreso. ¿Y qué Puedes aportar documentación que no puedo aportaste. Allí hay muchos beneficios. Bueno, hay una pausa, ¿verdad? Hay que hacer una pausa por ese Sí, comentario. claro, sí es. Estás en 69B, eres el que le dio efectos fiscales, se te fueron los plazos. Que no es deducible. Claro, se te fueron los plazos que establece el 69 en su párrafo 8, si mal no recuerdo. Y de repente tú estás básicamente con la obligación de hacer deducible de eliminar la deducción que le diste, claro, al efecto fiscal. Estás en la lona. Oye, acude con la autoridad, porque nada más siguiendo tu silogismo es, acude a la autoridad porque lo que está sucediendo es que como te están practicando una visita domiciliaria, una facultad de comprobación, en el que te están determinando que elimines las deductivas que tú tienes, te va a incrementar la base, te tienes que corregir, te van a poner multas, te van a poner recargos y una serie de cuestiones que tiene la autoridad de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Acércate a PRODECON, tráete a la autoridad y aporta los elementos de prueba. Efectivamente. Puede ser. Solamente que aquí hay un punto bien importante de que hay causales de improcedencia para los acuerdos conclusivos. Eso nos interesa. Fue todo tan bonito. Porque ahorita que hablaste del 69, una es, por ejemplo, muchos contribuyentes dicen, oye, me están haciendo facultades de comprobación para revisar mis saldos a favor. Presenté una solicitud de devolución y me generan una visita domiciliaria, ¿no? Me generan una auditoría. Sí, pero esto no es una auditoría para ver si estás en el cumplimiento de tus obligaciones fiscales. Estás en una auditoría para verificar la procedencia del saldo. Es otra cosa. Entonces, por eso no cumple para ingresar a un acuerdo conclusivo. Porque no hay un crédito Ahí fiscal ahí. Efectivamente, Estamos nada más es revisando la- verifico tu procedencia, si es procedente tu saldo, no es procedente tu saldo. Pero bueno, es que, Ajá. bueno, complemento tu análisis, muy interesante porque realmente no es facultad del 42. Te están verificando nada más. Pero No, es que sí generan una es visita. facultad del 42, Sí, lo pero comprendo. dentro del 22 del código, que es de las Exclusivamente para la pero es devolución. exclusiva para la devolución, Ok. entonces Ajá. ahí no entra el procedimiento del acuerdo conclusivo. Sí. Ok, interesante. Porque cuando ordenan esta visita, por ejemplo, Es si verificación. te establecen el artículo 22D en correlación con el artículo 42, fracción tercera. Entonces muchos contribuyentes dicen, oye, sí puede entrar al acuerdo conclusivo, pero Claro, ojo, pareciera que te sí. están revisando la procedencia. Oye, nada más para tener certeza de este argumento que está muy interesante, si la autoridad, independientemente de lo que va a hacer el 22D, lo remite a una facultad de comprobación 42, fracción tercera, para mí es visita domiciliaria. Para mí es visita domiciliaria. Independientemente de que su génesis esté en el 22D. Ajá. Pero entonces suena atractiva esta parte de decir dónde encuentro el fundamento donde esta parte no entra. Está establecido en nuestros artículos, como te decía, del 69C al 69G. Ahí te dice 69H, específicamente las cómo causales causal de de improcedencia. Causal de improcedencia. En ese 69 se lo señala, son 5, si mal no recuerdo. Sí, otra causales es de las improcedencia. compulsas. Por ejemplo, cuando te están haciendo auditoría y van a revisar a un tercero y también te generan una visita domiciliaria, dicen, oye, pues me están haciendo una visita, sí, pero eres una compulsa. O sea, lo que quieren es información a quien están auditando. Que es muy recurrente esto, estamos viendo muchas compulsas que está Demasiado haciendo compulsas. ahorita la autoridad, te están llegando los requerimientos a través de buzón tributario, hay empresas que sí las atienden, hay otras que no, llegan las multas y todo, pero ojo, no te están auditando a ti, están auditando alguien más. al tercero
tercero sobre el cual te están pidiendo la ¿Sabes operación. a qué me ha tocado ver? Es asimilados a salarios. Sí. Asimilados a salarios no está tan bonito ni tan atractivo actualmente porque se volvió un foco rojo para la autoridad. Y está recaudando, ¿eh? Y también es muy común en materia de seguro social, de construcción, que compulsen a terceros. Por el tema de Principalmente, sí. de los Oigan, ¿a quién le va? ¿A mí? Tú. Ay, dije, creo que es ellos. ¿Qué otro causal de improcedencia tenemos en código, Gaby? Que no entra el acuerdo conclusivo. También en los cumplimientos de sentencia. Cumplimiento de Ajá, sentencia. o sea, si obtuviste una sentencia favorable que fue una nulidad para efectos, a lo mejor para que te repongan el procedimiento o te vuelvan a emitir el oficio de observaciones, ahí en esos tampoco entra. También no entra cuando ya eres un EFO, presunto o definitivo. Ya. Ahí también no entra y Ganaste. ya gané. A ¿Ahí ver, te va? Vas. Uy, sí gané. Lejos no entra. Les dije suerte al principiante. Hace muchos años que no jugó. Lo mismo pasó en el mismo programa, ¿no? Entonces, o sea, Hay si que tú eres venir un todos así de hace mucho que contribuyente, no juego dominó. si tú eres un contribuyente en la lista negra del SAT, prácticamente no Presunto puedes y sacar. definitivo. Sí. Ay, estoy muy No. emocionada que gané. A ver, Y yo sí, no, seguramente voy a perder. Oye, toma la hora de la que ganaste porque la vas a querer ver. Ahora, Gaby, una vez que estás en el procedimiento del acuerdo conclusivo, ¿qué tipo de actuaciones se pueden dar por parte de Prodecon para efectos de fungir como ese mediador real entre el contribuyente y la autoridad fiscal y que entre ambos lleguen a este convenio, a este acuerdo y que se pueda evitar que de parte de los beneficios se pueda evitar pues, un litigio futuro, ¿no? Que un litigio, pues, ¿cuánto te puede durar hoy en día? No, hombre. 2, 3 años, amigo. No, tengo un comentario estadístico contra la impartición de justicia. Esto es una manera de poder evitar ya la instancia del litigio, ¿no? Entonces, Excelente. ¿qué actuaciones puede hacer Prodecon para que, como mediador, para que ambas partes puedan llegar a ese convenio? Antes de entrar a responderte esta, me faltó un último punto del por qué no es procedente. Ok. Cuando pasen los plazos de los 20 días después del Se tiene oficio, por ajá, ahí sí, también oficio de cambia. observaciones, Sí, porque fue lo después siguiente de es la los 20 liquidación, días, ¿no? ajá, acta final, después de levantada 20 días. tienes 20 días, la resolución provisional, después de notificado tienes 20 días para poder ingresar a la 53D. Sí, para poder ingresar al acuerdo conclusivo. Si verificamos, híjole, me lo ingresaste en el día 30, ya sería improcedente. De acuerdo, eso es fundamental. Son tres, para que Sí. quien está escuchando lo siga, son tres. Ajá. Revisión de gabinete, Revisión de gabinete. tienes 20 días. Oficio de observaciones. Oficio de observaciones, tienes 20 días. Ujú. Ven que ahí tienen ustedes también otro plazo para poder desvirtuarlo del oficio de observaciones. Sí. Yo siempre les recomiendo, si vas a hacer ya tu escrito para desvirtuarlo, pues mejor hacer el escrito Claro, para Prodecon, ¿no? Del acuerdo conclusivo. Acta final, tienes 20 20 días levantada el acta final y en la resolución provisional 20 días después de notificar. Excelente. Pero me lo notifican. En ese Ajá. momento acudimos a Prodecon Sí, para ahí. empezar el O sea, Pero solicitas, cumpliendo con la formalidad, solicito Efectivamente. formalmente el acuerdo conclusivo, Haces el porque acuerdo ahora sí ya conclusivo. sé cuáles son los errores que dice la autoridad. Calificación. Que, sí, la Ya calificación. sabes de qué va a mediar, o sea, ya Ajá, sabes efectivamente. de qué te estás... Y yo lo que Está recomiendo bien, ¿no? es no se vayan a los 20 días. Así Antes. todo recórranlo a 10 No, bueno, días. acuérdate que los abogados, si no es el último día, no saben. Ay, no, No, hagan no, no, eso, no hay hagan adrenalina, eso, ¿no? No hagan eso. Sí, porque como dices, no sabes si el cobre va a llegar. Entonces yo siempre recomiendo así, quítense siempre como 10 días. Ok, hay una tolerancia. Digo, para efectos de que Gaby está compartiendo esta visión, al 10º día presenta tu acuerdo conclusivo. ¿Podemos sacar un acuerdo de esta? ¿Levantamos una minuta? Así, si vas a ingresar un acuerdo conclusivo, 10 días. 10 días, Ay, exactamente. me toca. 10 días después de estos 20 días de plazo que te dan. Perfecto. Muy bien. Excelente. Entonces, Vamos a ver con todo. esta parte, fíjate que el acuerdo conclusivo te da esa oportunidad de diálogo con las autoridades, con el funcionario público de la autoridad, ¿no? Muchas veces conocemos los asuntos en papel, Sí, claro. pero hay veces que ya conociendo la versión del representante legal, del dueño de la empresa,
de el efecto que está teniendo lo que le está observando o tratando de observar la autoridad fiscal, me parece que es muy importante el diálogo entre ambas partes, ¿no? Y es algo la conciliación. Y es algo que pondera Prodecon a través de este acuerdo conclusivo, que es mediar a través de la posible celebración de mesas de trabajo, ¿sí? Donde se sienta, digo, hoy se pueden hacer a través de Zoom, pero está el contribuyente, está la autoridad y está como orquestador y para la mediación lo que es Prodecon, ¿no? Y ahí me parece muy importante que la parte contable vemos, y no me dejarán mentir Mario y Fer y Gaby, que es muy técnica, ¿sí? Muy técnica, y en ocasiones pues una contabilidad puede tener pues muchísimas aristas, una empresa la hace de una manera, otra de otra manera. Entonces, para entender eso, la gente de la autoridad fiscal, me parece que sí es importante ese diálogo, ¿sí? Ese diálogo, ese enfrentamiento, que muchas de las ocasiones no tenemos ni en una revisión de gabinete, ni en una revisión electrónica, y posiblemente en una visita domiciliaria. Pero no es garantía, ¿eh? Y si lo tenemos no oficial. Exacto. Es decir, cuando tenemos fracción tercera en el 42, una visita domiciliaria, mayormente tratamos de explicarle al auditor qué es lo que le estamos entregando. Que al final del día yo creo que estás tocando un tema muy interesante, Joel, y permítanme decirlo de esta manera, la praxis, la práctica de atender auditorías ya cambió. Y eso debe de quedarle muy claro al empresario, le debe de quedar muy claro a su asesor contable, le tiene que quedar muy claro al abogado que se dedica a esta materia. ¿Por qué? Por una sencilla razón, ya cambió. Ya cambió desde el momento mismo que la autoridad es insuficiente y te revierte la carga probatoria de lo que tú quieres decir, porque es insuficiente el documento. Hay que darle calidez al documento, y ahí, ahí es donde juega un factor muy importante. Este punto que tú estás tocando, Gaby, que bien dice Joel. Voy a explicarte a qué me dedico y te voy a explicar por qué gasté. Te voy a explicar por qué necesito la erogación. Claro. Y si pese a eso no lo entiende la autoridad, ¿qué sigue, Gaby? ¿Qué sigue? Bueno, ya cuando ingresa el acuerdo conclusivo, efectivamente, o sea, si vemos que cumples con todos los requisitos, hiciste toda tu argumentación, hiciste la calificación, bueno, desvirtuaste la calificación, ¿qué hacemos? Emitimos un acuerdo de admisión, le requerimos a la autoridad que nos conteste, la autoridad tiene 20 días para contestarnos, y en esa contestación... Si hay plazos también para sí, ellos, son no nada 20 más días. como control. ¿No contesta la autoridad en ese plazo? ¿Qué pasa? No, si nos ha contestado. ¿No contesta? No contesta. Los multan, ¿eh? Hay Sí, multa, nos ¿eh? multa, sí nos La ley multa. establece multa. Ok. Pero Pero sí, fíjate sí que contesta. nunca me ha tocado que la autoridad no conteste. No, hay Nunca una me ha pregunta tocado. para que también si la autoridad Pero sí, viendo esto... hay un apercibimiento. Claro, Hay un exacto, apercibimiento donde efectivamente si no contestan pues viene una multa. De acuerdo. Pero te digo, todas las autoridades con las que he tenido acuerdos conclusivos contestan. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues la autoridad pues hace un análisis, una valoración de las pruebas que tú estás aportando. Por eso es súper importante que en el acuerdo conclusivo sean muy breves, muy concisos. De algo si no lo pudiste decir durante todo tu proceso de fiscalización, Lo digas ahí. lo tengas que decir ahí, pero explicándole, ¿no? Que se entienda, porque efectivamente a veces es bien complejo decirte algo que hice hace 2 años, que lo estructuré, lo prevení hace como 1 año para poderlo montarlo, aplicarlo. Entonces, esa es la parte de que lo establezcas, ¿no? Entonces, aquí en este punto la autoridad lo analiza y dice, ¿sabes qué? Sí me desvirtuaste, a lo mejor de 10 partidas me desvirtuaste 5, las otras no lograste desvirtuarlas, sigue todavía esa observación, efectivamente, o ha habido que sabes que sí lograste desvirtuar o desvirtuaste parcialmente, entonces aquí el contribuyente pues también dice, sabes que desvirtué parcialmente, entonces te dan el monto de lo que queda tu posible crédito, ¿no? De acuerdo. Efectivamente, De acuerdo. y hay veces que te dicen, sabes que no desvirtuaste, no acepto tu acuerdo conclusivo. Pero esto debe generar algún beneficio adicional. ¿Te ahorras algo? O sea, si llegamos a ese acuerdo, ¿te ahorras algo? Hay otro que se llama términos diversos, donde aquí ya hace una propuesta también pues, la autoridad fiscal, ¿no? Pero casi siempre es que desvirtúa al contribuyente y aquí cuando ya te llega el monto, vamos a poner un ejemplo, desvirtúa parcialmente, ¿no? De 10 observaciones o partidas, 5 sí las desvirtúa y las otras 5 no. Te establecen cómo quedaría de lo que no lograste desvirtuar. Y Que debe generar un monto. tienes un monto de adeudo de esta contribución, más actualización, más recargos y las multas. Multa de fondo, multa de forma, por ciertas circunstancias,
¿Y qué hace aquí el contribuyente? Lo analiza y dice, ¿sabes qué? Pues sí me quiero regularizar, ¿no? Me conviene. Acepto, ajá. ¿Qué se ahorra? Si dice, me quiero regularizar, presenta las declaraciones correspondientes, paga el impuesto, paga actualización, paga recargos, y ya después que valida la autoridad que pagó y ya también que se logró consensuar que desvirtuó ciertas partidas, se elabora un acuerdo conclusivo donde se establece todo lo que pasó en el procedimiento, y si se logra firmar, uno de los beneficios que se tiene es la reducción del 100% de las multas. Ah, caray, o sea, eso Más los que has dicho de interrumpir los plazos, presentar más pruebas. Eso me llama mucho la atención, porque estamos hablando de multas demasiado cuantiosas, mi estimado Joel. Las multas van al 100%, las multas van... Es decir, tú debías 1 millón de pesos, pero con multa ya debes 1 millón de pesos. Así es. Y si lo sumas ya debes 2 millones de pesos. Entonces, esto suena bastante atractivo, porque entonces le permite al contribuyente o al empresario tomar una decisión totalmente salomónica, que le va a costar, pero ya no le va a costar y no se va a arriesgar a lo que viene después de un crédito fiscal, que bien lo dice Joel, y que por dicho sea de paso, los tribunales no están dando resoluciones cuando atacas créditos fiscales cuantiosos. Les pongo una estadística: cuando tú te metes a la página del Poder Judicial de la Federación y tú ves las ponencias que van a resolver temas fiscales en materia administrativa, te metes a la página, te haces un recorrido de todo el año y mayormente es no ampara. ¿Qué quiere decir eso? Estamos perdidos. Que no ampara. ¿Qué quiere decir? Que... Bueno, pero eso ya cuando llega a la otra instancia, Claro. pero si llega a la primera instancia y es nulidad, le dicen pero lo que el comentario va en ese sentido. Si lo declaraste nulo, pues ya para qué te hace el amparo. Sí, Como paréntesis, si vemos jurisprudencias como la que salió hace una semana en tema del IVA, que no puede ser el tema de la compensación. Al momento de tener una relación con el contribuyente, no puedes pagar mediante compensación. Híjole, ahí no aplica el tema del ejercicio. Esa, bueno, por eso el circuito... Sí, es de circuito. Ajá. Pero acaban de presentar una contracción. Pero bueno, ¿cómo vemos el criterio del Poder Judicial? Quiero poner un punto, a ver. Tengo un problema, asisto a Prodecon, tengo 10 deficiencias, puedo soportar 5, las otras 5 no. La autoridad dice, bueno, tu crédito fiscal queda en tanto, ¿me puedo aún así ir a un litigio posteriormente? Sí, si Ok. por ejemplo el contribuyente dice no voy a pagar, ya desvirtué, ok, aún así se elabora el acuerdo conclusivo porque desvirtuó dentro del proceso del acuerdo conclusivo. Una parte. Obviamente no hay una reducción de multa porque no se regularizó el contribuyente y lo firma. Ya posteriormente se reactivan los plazos. Y aquí ya la autoridad, pues ya dependiendo en qué etapa esté, emite su crédito fiscal. Y ya en el crédito fiscal... Pero ya no incluye lo que aclaraste. Incluye dentro de la liquidación, no lo incluye como tal para determinar, pero Claro, sí lo precisa que dentro de este proceso pues se lograron desvirtuar y de lo que no se logró desvirtuar, pues entonces ya lo liquida. Sobre la diferencia del crédito. Ajá. Entonces es uno de los beneficios que se tiene. Una es, como decías, se suspenden los plazos. Terminas anticipadamente tus auditorías, ¿no? En este caso el que estamos poniendo, por ejemplo, que no pagó, pero bueno, ya se da un crédito. Evitas juicios largos y costosos, que esa es la parte que dice, oye, dura 2-3 años el juicio, que no sabemos si va a ser favorable o desfavorable, y otra es pues la reducción del 100% de las multas, ¿no? Entonces sí hay grandes beneficios al acercarte al acuerdo conclusivo, porque efectivamente, a lo mejor si de esas 10 partidas iban a ser 20 millones de pesos y lograste desvirtuar 5 y a lo mejor tu crédito ya te quedó en 5 millones de pesos, bueno, Te pues echaste ya, para abajo las multas de entrada. efectivamente, y a lo mejor lograste desvirtuar 15 millones de pesos, ¿no? Ya si eres muy ambicioso, esperas el crédito pasó 5 y te acuistas. No, es que sabes que se vuelve un tema. Es que ese es el tema que se está volviendo, mi estimado amigo Mario. El arriesgar al empresario a irse a una demanda de nulidad en las condiciones de impartición de justicia hoy por hoy, lo digo con todas Ahí entra tu las estadística. letras. Por supuesto, ya como abogado litigante en la materia fiscal, sí te dan multitas, te dan esto y todo lo que quieras, fundamentación, motivación y todo lo que ya conocemos. Pero ya metidos al fondo de la materia, no le entran. Y se lo puedo decir con conocimiento de causa. Sí. Y se vuelve una alternativa muy interesante. Sí. Se vuelve una herramienta jurídica muy interesante para que entonces el empresario, que es el que va enfocado este tema, el asesor, el abogado, de esos salimos sobrados.
El empresario y su economía es el que debe interesarle. Y yo tengo, fíjate que un criterio, me parece, y yo se los platico a los empresarios, ¿no? Oye, estamos en esta etapa, tenemos la oportunidad de acudir a Prodecon. Hay que también hacer una conciencia, una retrospección, a ver, ¿nos equivocamos o no nos equivocamos? Sí, por supuesto. Realmente tú vas a saber, empresario, si te equivocaste, ahorita es el momento oportuno para corregir. Porque si te esperas, una vez que te determinen un crédito fiscal, y me han tocado varios, Totalmente. oye, Joel, fíjate que, pues sí, pago lo que se tiene que pagar, pero que me quiten las multas. Ojo, sabemos que las multas ya en un crédito fiscal es el 55% de la deuda. Entonces, oye, De forma y de fondo ya. vamos a que nos quiten las multas. Y No te las impuestos van a internos. quitar. Ajá. Impuestos externos, como de comercio, 130%. Va a ser 130%. 130. Entonces, Totalmente. es el momento oportuno de, ahorita es para decir, ¿te corriges o no? Aquí es. Si Último le quieres, tren. ahora, si tienes tú otros elementos, una operación, que es lo que estamos viendo en la materialidad y todo, yo insistiría, piénsalo, pero de todas formas, yo me iría por el tema de pelearlo. O sea, pelearlo, si tienes materialidad Defendible. y es defendible. A ver, vamos a Defendible. O sea, que sí hiciste toda la Lo operación y necesario, tienes ¿no? la información necesaria. Ok. Eso, insiste, pelea hasta el Bueno, último momento. pero estás subiendo al ring. Acuérdate que el objetivo es recaudar. Sí. Estás subiendo al ring a un empresario, a un juego, al 50 y 50 que se llama nulidad. Es un juicio. Pero a lo que voy es con esto. Me sumo mucho con lo que tú dices. Pero también hay que voltear a ver el panorama litigioso, cómo se está resolviendo lo contencioso, cuáles son los criterios, cuáles son las ventajas que tenemos a asistir a un contribuyente y realmente hacer un análisis totalmente. Ojalá que Prodecon tuviera una estadística de cuántas sentencias favorables han salido en los últimos 3 años, porque la política de recaudación está bastante agresivo. Y en serio, yo lo digo con conocimiento de causa. Mira, déjame decirte una estadística Oye. donde el contribuyente se ha regularizado y ha pagado. En este año, solamente en este año, hasta el 31 de julio, a través de la figura de acuerdos conclusivos a nivel nacional, se ha pagado, el contribuyente se ha regularizado en total 18,000 millones de pesos. Y le encanta el SAT, Y a través de No le esta encanta el figura. juicio. Y entonces, esa es la parte, porque también ellos son 50 y 50, ¿no? Sí, claro. Entonces, esta es la parte importante de acudir a un acuerdo conclusivo. Y Por como supuesto. dice Joel, o sea, haces un análisis, verificas de, oye, si efectivamente, pues no, o sea, si estuvimos mal, pues hay que pagar lo correspondiente, ¿no? Porque también es parte de lo que es tener una cultura contributiva, se paga lo correspondiente. Si dices, oye, no estoy de acuerdo con la autoridad, en este ejemplo que decíamos de 5 desvirtúas y otras 5 no estoy de acuerdo con la autoridad porque sí tengo los elementos para poder desvirtuarlo, bueno, y si no se logró en el acuerdo conclusivo, se firma parcialmente y te vas al litigio. Sí, contra la diferencia que decía Mario, puedes irte al litigio. Y ahí a lo mejor estarías de acuerdo. Ya nos está ganando tiempo y me gustaría saber un par de conclusiones porque esto está muy interesante. A ver, como asesor privado, Joel, Mario, nos dedicamos a la parte privada. Gaby, gracias por esta charla, en verdad que es muy ilustrativa. Gracias porque Pero imagínate, gracias porque ganamos, vamos ganando. Lo van a perder, se los aseguro. Bueno, es que déjenme les digo una cosa antes de cerrar el programa. Siempre Que ganan aquí en Joel, vivo. Ya me entiendes. Joel dice, siempre gana el invitado en la mesa, pero cuando cerramos el programa, no gana ninguna. Es la verdad. nos da suerte, y la audiencia nos da Entonces, el comentario va en este sentido, a ver, vámonos, no vamos a cuidar nuestro gremio, no vamos a cuidar a los abogados, no vamos a cuidar a los contadores, vamos a cuidar al empresario. Claro. Entonces, podríamos hacer una aseveración en el que el empresario es recomendable que acuda a este instrumento y no se espere a un litigio que puede ser devastador para su economía. Puede ser un instrumento donde realmente se acerque y negocie, porque esto se Sí, trata de porque negociación. esa es la buena parte, la buena fe del contribuyente y también la apertura de la autoridad. Yo de lo que he visto y de los que se han firmado, yo recomiendo 100% el acuerdo comercio. De acuerdo. Te lo juro que lo veo. Y cuando ya me llegan, por ejemplo, con las liquidaciones
y desconocían esta figura, digo, ¿por qué no llegaste antes, Claro, no? claro. Entonces, porque tenías los elementos. Entonces, sí es la parte importante, completamente, yo te lo recomiendo. Entonces, si ustedes saben que tienen una auditoría o conocen a alguien, en la etapa que estén, vengan con nosotros para verificar en qué está y les podamos explicar si entran o no en la figura todavía o en qué paso falta para poderlo hacer. Es decir, de Prodecon el mensaje que digo, no comprometo el mensaje, pero la idea central sería: acudan, Sí. asesórense con alguien que realmente sepa del tema, mayormente sí acompañado del contador, Completamente. sí acompañado del abogado, Eso sí o sí. y sí acompañar los elementos probatorios que acrediten la operación que te están observando, porque de eso se trata. Efectivamente. Estamos en una relación jurídica y como en todas las relaciones necesitan una explicación, ¿no? Lo dijiste, lo más bonito lo pudiste haber dicho. Todas las relaciones necesitan una explicación. Firma tu autoría. Señores, Déjame luego buscar Funciones, muy rápido. funciones. Gaby, la primera vez multas al 100% menos perdón Sí. y todas las Por veces que quieras. única por ocasión. única ocasión, Por eso única me interesa. Para que Única no se nos ocasión pase. Por pasa. única ocasión. O sea, Tú me revisan firmas 2016. Ajá, y te adheriste al acuerdo conclusivo, se firma y ahí, o sea, se obtuvo el beneficio 100% de las multas, es por única ocasión. Oye, pero entonces en 2017 ya no puedo pedir acuerdo conclusivo. Sí por puedes reducción de pedir multas. acuerdo Pero conclusivo, con reducción pero de 100% de no, multas, ¿no? ya nos vamos al artículo 17 de la Ley Federal de Derechos al Contribuyente. Pero aquí hay una parte bien importante que a lo mejor muchos desconocen. Hay que recordar que está también en el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación. Háblanos de eso. Yo tengo Háblanos de contribuyentes donde dice, oye, sí me quiero regularizar, entra el acuerdo conclusivo, mi solicitud es que me regularizo, o sea, sí acepto lo que la autoridad me dice, pago, y en ese mismo lapso, dentro del acuerdo conclusivo, presentan un escrito de reducción de multa a la autoridad recaudadora. Les resuelven, Conforme al 74. conforme al 74, les resuelven. Pausa nada más para Ajá. complementar. 74 va acompañado de la resolución de miscelánea fiscal 2.18.4. Ahí Ajá. daríamos ya 14. Ya daríamos con De las precisión, multas. pero hay un tema nada más para redondear. Ajá. Ahí en la resolución de miscelánea te pide que a tu escrito le pidas la suspensión del PAE y que lo garantices. Pero aquí todavía no hay PAE. No, bueno, Ajá. puede ser que todavía no hay PAE, pero lo tienes que solicitar también porque te puede llegar. Entonces, Bueno, sí, ya los vemos sí, cuando hay una Ya no determinación. hay- Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Recaudación, pues le pregunta a auditoría, oye, dime si ya se regularizó el contribuyente, porque hay una regla específica cuando estás en facultades de comprobación. de acuerdo. Entonces, ¿sabes que si ya se regularizó? Se le reduce el 100% de las multas, nos informan a nosotros también a veces pedimos solicitud a esa autoridad de, oye, dime cómo va esta solicitud de reducción, y sabes que ya se le autoriza, es el 100%, entonces el contribuyente ya se regularizó, ya obtuvo la reducción del 100% de las multas a través del 74 del Código Fiscal de la Federación, pero sigue en el acuerdo conclusivo. Entonces elaboramos el efecto de acuerdo conclusivo y señalamos que no utilizó ese beneficio. Esa es la estrategia. Dos veces. Ajá, puede Claro, ir a claro, otro, por supuesto. porque dice, oye, ¿sabes qué? Alguien llame más auditoría de comercio exterior, me está auditando y veo que las multas vienen muy Oye, le estás dando un cuantiosas. tip a los asesores, porque Ah, no, entonces sí. es, oye asesor, vete al acuerdo conclusivo, pide la reducción de multas de acuerdo al 74, Por espérate a que te resuelvan, cuando te den la reducción de multa, paga la que tengas que pagar, 70%, 50% de la que te hayan dado, pero no te agotes el 100% de reducción de multas ante No, Prodecon, efectivamente. para que si ya sabes cuál es tu pecado constante, No, que me salga. Sí, no, en quiero algunos hablar de casos. IVA, la retención de IVA por comercio exterior, que es cada ejercicio, ya te lo identificaron, pues espérate, no te agotes a Prodecon con el 100% de multas, vete a la reducción del 74 y inicia el acuerdo conclusivo. Y ahí te va otra. Y ahí te va Estoy tomando atención, ya estoy poniendo atención. la siguiente acuerdo conclusivo. Bueno, también está el 70. Ok, En 70. facultades de comprobación te establece que son para contribuciones de sujetos directos, no para retenciones. Entonces, por ejemplo, en esa tienes un beneficio también, que es la disminución de los recargos y el 100% de las multas en reducción. Obviamente, es un checklist un poquito más con lupa que ven. Entonces, el 70A sí tienes que verificar que cumples con el 70A y también con lo de las reglas. Y hay contribuyentes que dicen, ¿sabes qué? Voy a pedir el 70A en ISR,
obtienen ese beneficio, también tienen disminución de recargos y el 100% de las multas. Y es lo mismo que con el otro asunto. Mismo efecto. Y hay contribuyentes que dicen, pago las multas. O sea, me regularicé y quiero pagar las multas porque no quiero seguir, todavía no quiero este cartucho del 100% ¿del código? 70 del 70 código fiscal de la Federación. Entonces, se puede 74 del código, el 70A del código. Aquí hay que ver con qué impuestos, ¿no? Y también se puede que hay contribuyentes que dicen, quiero pagar las multas. Por O supuesto. sea, sí me ha tocado. Excelente, o sea, esto no podemos echarlo a la borda. Hay muchas multas que están llegando y por derivada de impuestos. Esto es importante conocerlo. Fíjate, yo haría un comentario en comercio exterior. Al menos aquí en la región, lo que es el Bajío, tenemos muchas empresas de importadoras y exportadoras, y hay mucha revisión de comercio exterior. ¿Qué te da la oportunidad del acuerdo conclusivo? Que a veces realizas hasta rectificación de pedimentos, ¿sí? Te da esa facilidad, esa oportunidad dentro del procedimiento del acuerdo conclusivo, desvirtúas, te corriges o regularizas porque sabes que a lo mejor sí la regaste, ¿sí? El pedimento está mal. Rectificas y te vas a un convenio con la autoridad. Te ahorras, como decía Gaby, o sea, hasta 130% de multa. Déjame decirte que un programa especial va a ser comercio exterior, Claro. con todas sus multas y todo lo que ello viene, porque es muy interesante saber cómo funciona, porque lo dices bien, en la región hay mucha importación. Mucho. Y hay que tener cuidado con esas multas, que mayormente inclusive por ahí empiezan a salir algunos criterios que habían avalado, contrario a lo que habían avalado de que la multa eran constitucionales, empieza a sesgarse un poco, es constitucional dependiendo. Entonces ahí vale la pena luego hacer un programa muy interesante de multas. Señores, rápidamente me gustaría saludar a Carla Torres, que nos está viendo, a Chimba Calderón, como siempre es Jaime Chavarría, Verónica Podaca, Griselda Lira, Esperanza Garza, Feo Ramírez, Moni Ríos, Alfredo Sachem, Sandra Díaz, que le agradecemos, que es de la que nos produce el programa realmente desde su oficina, Damián, que aquí nos está ayudando. Gracias, Damián. Muchísimas gracias. Emanuel, Rubén Montes, Carolina, Sergio Rubí, Angélica, Pablo, Roberto, Arturo, son los que... A todos esos. Un saludo, gracias que nos están viendo, y a los que no mencioné, pues una disculpa, no son... Toma, son amigo. Tómate rápido. Saludarlos a todos, gracias. No, Mario, Vamos, gracias. Al final del día vamos a hacer pequeñas conclusiones. Yo me quedo con lo siguiente, es una herramienta que tenemos para llegar a la conciliación entre la forma en que lo ve la autoridad contra lo que hizo el contribuyente con todo su grupo de asesores, y se vuelve un instrumento para disminuir y eliminar multas en su momento dado. Y sobre eso deberíamos de estar construyendo una nueva forma de llevar a cabo la consultoría fiscal, porque de lo contrario, sumarlo a todo a juicios, sumarlo todo no nos va a llevar a buen camino, porque los criterios ya están marcados, por lo menos con la nueva política fiscal que tiene esta administración. Lo digo con sus palabras, lo digo yo, con mi responsabilidad, de tal manera que lo es comparto así. también. Es así. la Hay misma política forma. fiscal, y en esa política Claro. fiscal está la defensa fiscal, y el 73, fracción 29, inciso H de la Constitución, que ven a ser un tribunal, está quedando un poco baja de Por eso yo también concluyo en un punto en el que, si estás en auditoría, como ya las mencionamos, sí o sí acude al acuerdo conclusivo. No pierdes nada. No tienes nada. No. En absoluto, no pierdes nada. Vas a ganar. Y si no ganas, te quedas igual como estabas, simplemente. O sea, no pierdes absolutamente nada. De acuerdo. Gaby, por favor. Pues conclusión, nuevamente, y como lo reitera Joel, acudan a Prodecon para fin de que les podamos explicar esta figura del acuerdo conclusivo, qué requisitos necesitan y lo importante, en qué etapa están. Eso es súper importante, en qué etapa están, porque también a lo mejor todavía no llegan casi al oficio, observaciones, pero están en una etapa donde también nosotros les explicamos cómo va tu auditoría, te explicamos, oye, esto te están cuestionando, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo. Al Muchas contrario. gracias nuevamente. Ganaste. Ay, sí, nos falta terminar esto, pero vamos a ganar. Y que sepan que siempre estamos a toda la disposición de poderlos ayudar. De eso de que no contesten, sí contestan. Y si no los logran localizar, márquenme y yo los enlazo con el asesor correspondiente. Lo que pasa es que en Querétaro eres muy accesible, pero en Todos, otros lugares. Toda la Procuraduría, la verdad, tiene esa misión de poder apoyar. Qué amable, qué amables. Y no lo echen a oídos sordos, compañeros. Esto vale la pena.
vale la pena acercarse a Prodecon, leer los artículos de Prodecon, ver la página de Prodecon, nutrirse de lo que está haciendo Prodecon, porque aparte de nada más, ya ir cerrando, nos acompañas a diferentes eventos, nos acompañas con AFEC y con otras asociaciones de profesionistas, y esa información que nos transmites cuando acudes a desayunos y todo este show que tienes, me encanta porque aprendemos de ti. Te lo agradezco, Gracias. Mario. Y yo por la invitación. No, yo una vez más agradecer, Joel, Fernando, por ser inspirador de este programa y todo lo que aportan. Y a Gaby, realmente, insisto, desde que la conocí, una llamada de teléfono cuando la nombraron delegada, amable, accesible, siempre ayudándonos, y realmente eres una persona muy valiosa en todo lo que nos has aportado el día de hoy. Gracias por la invitación. No olviden que estamos en el diplomado. Fer, te toca mañana hablar de derecho corporativo. Ay, caray. Entonces, estamos Me doy por notificado. Notificado para que mañana llegues temprano a las 4 de la tarde. No más tequila. Los participantes ya saben de tu participación. Mañana te esperamos y el sábado estaremos también continuando con el diplomado, pero es un gusto que nos acompañes. Joel posteriormente estará con nosotros y les pido por favor que a nombre de AFEC sigan la página de YouTube. Necesitamos que nos vengan siguiendo. Este programa se sube inmediatamente a la página de YouTube y ¿Cómo más están en cosas YouTube? estaremos ¿Cómo están en subiendo. YouTube? Como AFEC, simplemente en YouTube pongan AFEC y inmediatamente en el San Google los manda directamente a la página. EFEC con Q A- al final para que sepa AFEAQ. AFEQ. Sí, claro, para Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro. De acuerdo. Síganos, denos like por favor, que requerimos ahí hacer más cosas interesantes a través de que nos vayan siguiendo. Sí, por supuesto, y aparte se trata de difundir mucha de la información y experiencia que todos nuestros asistentes tienen, y no dejen de asistir también aquí a la mansión. Los tratan siempre como debe de ser, son buenos anfitriones, y espero que hayan pasado una excelente tarde. Por favor, Joel, Gaby, Mario, despedida, por favor. Yo Ya creo para que, irnos. pues bueno, muchísimas gracias por todos ustedes que nos están sintonizando. Nos vemos en el próximo programa y, pues bueno, siguiéndonos en este tema del dominó fiscal con temas técnicos, pero también para todos los empresarios y, ¿por qué no, también los asesores fiscales aquí en el estado de Querétaro y a nivel nacional que ya nos están viendo ahí a través de las redes sociales, ¿no? Así es, Gaby. Pues agradecerles nuevamente a todos, a los que nos están viendo, y cualquier duda que tengan, con mucho gusto los atendemos. Vale. Muchísimas gracias como siempre por todas las aportaciones que tienen, Joel, Fer, Gaby, hoy que nos acompañas, y síganos por favor, denle like y acompáñenos siempre, cada mes. Así es. Pues bueno, nos despedimos, mis estimados compañeros y colegas y empresarios y todos los que nos dan seguimiento y nos hacen amable su compañía. La siguiente septiembre seguramente tendremos por aquí un tema demasiado interesante. Estén pendientes de la convocatoria que vamos a tener. Y pues gracias y pásenla excelente en este jueves, viernes chiquito para los que pueden. Para los que no pidan permiso, nos vemos la siguiente transmisión. Hasta luego. Gracias.